Hola a todos, hoy vamos a hablar de las ideas políticas de San Agustín. San Agustín o Agustín de Hipona nació en Tagaste, en lo que era en aquella época Numidia, hoy es Argelia, en el año 354 después de Cristo y muere en Hipona, muy cerca de Tagaste, en el año 430. Su vida va a transcurrir en el marco de lo que fue el Imperio Romano, eh, especialmente, digamos, marcado por dos hechos muy importantes, el edicto de Milán del año 313, en el cual el emperador Constantino el Grande, digamos, finaliza la persecución al cristianismo. Este imperio romano que había perseguido por casi 300 años al cristianismo, no lo vuelve religión oficial, sino que admite que se pueda practicar libremente, se le devuelve los bienes que se le había eh, confiscado a los cristianos, como los templos y otros lugares de culto, y se inicia un proceso en el Imperio Romano de cada vez mayor aceptación del cristianismo, hasta que en el año 380, con el edicto de Tesalónica, el emperador Teodosio I, o Teodosio el Grande, va a finalmente decretar el cristianismo como religión oficial del imperio. Es decir, él nace ya cuando había libertad para el cristianismo, y es a lo largo de su vida que el cristianismo se termina volviendo religión oficial del imperio, y esto va a ser muy importante tener en cuenta para cuando veamos su obra política. Él nace hijo de Patricio, que era un pagano, y Mónica, que era una mujer cristiana, que le va a enseñar, digamos, las primeras bases del cristianismo, pero que él después se va a ir alejando a lo largo de su vida. Eh, en este periodo va a ser un gran estudioso de los clásicos, va a llegar a ser profesor de gramática eh, en Numidia, y después de retórica, primero en Cartago y después en Roma. Eh, Allí va a tener contacto con numerosos pensadores, muchos de ellos neoplatónicos, de los cuales le van a transmitir la filosofía platónica, y esta va a ser muy importante a la hora de formar su propio pensamiento. A medida que él está en Italia, en Milán específicamente, eh, digamos, finaliza un proceso muy largo que había llevado de búsqueda espiritual, que lo llevó a adherir 14 años al maniqueísmo, eh, una doctrina religiosa que afirma la dualidad equivalente entre los principios del bien y del mal, y que tiende a asociar al, al bien con lo espiritual y al mal con lo material. Él se decepciona de esta religión y termina, bueno, después de muchas oraciones de su madre y por la intercesión de Ambrosio, obispo de Milán, abrazando el cristianismo. Es por eso que de los 232 libros o opúsculos que va a escribir a lo largo de su vida, la mayoría van a ser de, acerca de religión o sobre elementos cristianos, también muchos en contra de algunas herejías, incluso la misma herejía maniquea a la que él había pertenecido, pero es a partir de estos libros que él va formando un pensamiento político que es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, con respecto a las ideas políticas, en uno de sus libros más conocidos, La ciudad de Dios, él va a enfrentar los primeros capítulos de este libro con una discusión sociológica que tiene que ver con lo siguiente. Eh, Recordemos que a lo largo de su vida se ha ido produciendo esta mayor aceptación del cristianismo por parte del imperio hasta su definitiva oficialización en el año 380, y en el año 410 va a ocurrir el saqueo de Roma por parte de Alarico, eh,
Y esta muestra de debilidad que implicó el saqueo de Roma va a producir que muchos paganos empiecen a culpar eh, al cristianismo por la actual debilidad del imperio. Es decir, no, fíjense que la discusión es sociológica acá, porque no se está discutiendo que el imperio está débil o se debilitó por un cambio en la forma de organización política, porque el imperio sigue teniendo emperadores, sigue teniendo su ejército, etcétera, etcétera. Lo que cambió fue un cambio sociológico de que ahora eh, este imperio adhiere a los principios del cristianismo y es un poco algo que hemos hablado en el video de la revolución cristiana, de ver cómo fue una revolución que si bien fue en lo religioso, tuvo impacto en lo social, en lo cultural, en lo económico. Y esto es algo que ya estaban viendo por lo menos los paganos cristianos los paganos romanos del siglo IV. Entonces, lo que se va a dedicar a Agustín de Hipona o San Agustín es en los primeros capítulos de esta Ciudad de Dios explicar por qué no es culpa del cristianismo la decadencia aparente o real del Imperio Romano, que finalmente va a durar eh, casi 60, 70 años más, hasta que caiga en el 479 el Imperio Romano de Occidente, eh, sino que se debe a la propia degeneración de las costumbres. Y esto lo voy a ejemplificar, digamos, con la alegoría de dos ciudades. Una ciudad que es la ciudad de Dios, en la que predomina el amor a Dios, y este amor a Dios lleva a las personas a que traten con amor a los demás y a un olvido de sí y recuerdo de Dios, contra una ciudad terrena en lo que predomina es el amor a sí mismo y por tanto el egoísmo y el individualismo y el olvido de Dios. Y este egoísmo y este individualismo va a llevar a que las personas se guíen por una sed de poder, de conquista, una sed de riquezas, ¿no? Persecución de las cuestiones materiales. Es por tanto que hay que tener en claro que estas ciudades no configuran una ciudad real, ¿no? De que determinada ciudad es ciudad de Dios, determinada es la ciudad terrena, ni tampoco una realidad espiritual en el sentido de que el cielo es la ciudad de Dios y la ciudad terrena es el mundo, ni una realidad, por así decirlo, institucional en el sentido de que la ciudad de Dios es la iglesia y la ciudad terrena es el gobierno civil del imperio, sino que de alguna manera la ciudad tanto de Dios como terrena está en los corazones de las personas y es en esta lucha por, digamos, ser más generoso, más entregado, más social y dejar de ser egoísta, individualista, etcétera, etcétera, que va a lograr que reine la ciudad de Dios y no la ciudad terrena. Entonces, esto nos preconfigura la visión política que tiene San Agustín, ¿no? Y la cual sigue, digamos por así decirlo, los pasos que ya habían seguido Aristóteles y Cicerón al decir que bueno, que primero los hombres son iguales, ¿no? Entre sí. Eh, en este sentido, San Agustín va a decir algo bastante importante, teniendo en cuenta el contexto cristiano en el que él habla, es que ningún hombre tiene autoridad en sí mismo sobre los demás, ¿no? Contrario a lo que podríamos creer de que habría algún hombre que ya fue designado por Dios para mandar, San Agustín dice, eso solo pasó en el caso de los antiguos judíos, que Dios seleccionaba a los reyes. En el resto de los casos, no hay ningún hombre que tenga en sí mismo la autoridad para mandar sobre los demás. Entonces, los hombres que son iguales tienden a asociarse entre sí, esa comunidad de intereses estable en la cual se reconocen derechos y deberes recíprocos y por lo cual se forma un pacto. Pero va a decir, ¿no?, que acá aparece por primera vez la idea de pacto social,
que después va a ser tan clara en los autores contractualistas como Hobbes, Rousseau, Locke. Y es por tanto que conformándose como pueblo van a necesitar una autoridad, ¿no? Esto es algo que ya veríamos en Aristóteles, en Cicerón, es decir, la necesidad de que donde hay unión humana es necesaria una autoridad que mande. Entonces San Agustín va a decir, toda autoridad viene de Dios, pero el proceso por el cual esa autoridad se establece, no vamos a decir se erige, es un proceso humano. No, fíjense qué importante esto. Él, ya estamos viendo que no está teniendo favoritismo por alguna forma de gobierno, por alguna forma de selección de las autoridades o de diseño institucional. Ya que está diciendo, bueno, eso es un proceso humano y más va a agregar un proceso humano que hasta es contingente, que puede cambiar según el lugar y según el momento histórico. Pero ¿qué es lo importante de esta autoridad? ¿No? Lo más importante de esta autoridad, y de vuelta, para San Agustín no es el diseño institucional en el cual se enmarca, sino la misión. La misión de la autoridad para San Agustín es hacer reinar la justicia. Justicia que la entiende en el mismo sentido que Cicerón entendía al derecho natural, ¿no? Aquella cuestión que nos obliga a todos los hombres, independientemente de nuestra realidad, independientemente del tiempo, etcétera, etcétera, por igual, y que consiste, en lo que decía Platón, en dar a cada uno lo suyo. De ahí la famosa frase que va a poner San Agustín en su libro La ciudad de Dios: sin la justicia, ¿qué sería en realidad los reinos sino bandas de ladrones? ¿Y qué son las bandas de ladrones sino pequeños reinos? Es decir, esto lo toma San Agustín de una anécdota en la cual Alejandro Magno apresa a un pirata y le dice, ¿por qué saqueas tú los mares? Y el pirata le contesta, bueno, por la misma razón que tú saqueas la tierra, nada más que yo lo hago con un pequeño grupo y tú con un gran ejército, y por eso a mí me llaman ladrón y a ti emperador, ¿no? Entonces, fíjense qué clara que es esta imagen y esta frase de San Agustín, en la que está diciendo que la justicia es lo que legitima y mantiene el poder, ¿no? Que el poder no se legitima en la fuerza, porque ahí está lo que le contesta el pirata a Alejandro Magno. O sea, vos crees que tu poder está más legitimado que el mío solamente porque, digamos, esta potestad de saquear está legitimada en tu caso y no en el mío solamente porque vos sos más fuerte que yo, sino lo que legitima el poder es la justicia, y como la justicia legitima el poder, también lo mantiene, ¿no? ¿Por qué? Porque San Agustín está pensando que si el poder se mantiene solo en la fuerza, pero no está legitimado en la justicia, el gobierno de alguna manera va a degenerar, esto que ya nos decían los autores antiguos o clásicos, por así decirlo, va a degenerar, la monarquía va a degenerar en tiranía, y solo va a ser necesario que el pueblo se canse y le oponga una fuerza superior a la fuerza del gobierno para derribarlo. Entonces, en cambio, el pueblo va a mantener y va a reconocer ese poder, es decir, va a reconocer la autoridad de manera legítima en tanto éste se gobierne por la justicia, y por eso va a decir San Agustín que la misión de la autoridad es hacer reinar la justicia, y que en esto va a basarse su legitimidad y su capacidad de sobrevivir. Es por eso que él se va a preocupar por ver cuáles son estos deberes de la autoridad. Y les digo algo que va a ser muy importante para terminar de entender San Agustín y por qué en lo político y en muchas otras cosas él es más cercano a Platón. Porque San Agustín no está pensando el diseño institucional de una forma
en que el poder se equilibre a sí mismo, sino lo que está pensando es, al igual que Platón, un diseño institucional que pueda garantizar las cualidades del gobierno. Y es por eso que va a preocuparse por cuáles son los deberes de la autoridad. Y los va a distinguir en tres. El officium imperandi, es decir, la capacidad de ejercer el poder, es decir, de mandar, ¿no? Toda autoridad tiene que poder mandar, pero esta potestad de mandar tiene que estar permeada por la justicia, como bien ya decíamos. Por eso va a ser muy importante que el gobernante se domine a sí mismo, que reconozca que es igual a los demás, que no se sienta que es superior por ningún tipo de razón, y que es inferior y que está controlado por Dios y por esta justicia barra derecho natural que Dios impone. El officium providendi, que es, digamos, el deber de satisfacer las necesidades de la población. Y fíjense esto que es muy importante. Cuando él habla de satisfacer las necesidades de la población, él no está pensando en un gobierno que haga todo lo que el pueblo le pide, sino que está pensando en un gobierno que haga lo que el pueblo necesita. Y acá el gobernante tiene que tener la capacidad de reconocer cuáles son los deseos lícitos y los deseos ilícitos del pueblo, porque si le satisface todos los deseos, y algunos de esos son deseos que pueden ser corruptos, licenciosos, egoístas, etcétera, etcétera, está atentando contra su deber de hacer reinar la justicia. Y por tanto, a veces va a ir en contra de los deseos de algunos, como cuando dice que tiene que obligar a los ricos a que le den una parte de la riqueza a los pobres, ¿no? Sería como una especie de redistribución, diríamos hoy. Y por tanto es un gobierno que hace lo que es necesario independientemente de satisfacer lo que el pueblo desea, sino que trata de satisfacer lo que el pueblo necesita, guiado de vuelta por esta idea de justicia. Y por último el officium consulandi, que es una idea, digamos, eminentemente cristiana, de que el poder no es privilegio, sino que es servicio, y que por tanto la manera de ejercer el poder siempre tiene que estar, por así decirlo, orientada hacia el pueblo, es decir, en un deber de servicio, y no orientada a hacerse servir por el pueblo. Entonces, le podemos preguntar a San Agustín, ¿cuál es la mejor forma de gobierno para que reine la justicia, ¿no? Una preocupación muy importante para los antiguos. Y él podría respondernos algo como lo siguiente: la que practique la justicia respetando a Dios y los hombres. Es decir, él no tiene preferencia por la monarquía, la democracia, la aristocracia, etcétera, etcétera, sino que él está pensando en el carácter cualitativo que tenga esa forma de gobierno, es decir, que se organicen en términos institucionales de cualquier forma, en tanto garantice que se practique la justicia respetando a Dios y los hombres. ¿Esto quiere decir que no importa nada, que cualquier diseño institucional da lo mismo? No. No, San Agustín no está diciendo eso. Lo que está diciendo, al igual que Platón, es que el diseño institucional tiene que garantizar, como decía Platón, por ejemplo, el diseño institucional tiene que garantizar que lleguen los sabios al poder. El diseño institucional para San Agustín tiene que garantizar que se practique la justicia. Y por tanto las instituciones tienen que estar para controlar el cumplimiento de la ley, para controlar y prevenir de los actos de corrupción, de egoísmo, etcétera, etcétera. Por eso lo va a decir, finalmente, que en realidad Roma cae por la codicia del imperialismo, ¿no? Es decir, Roma cae por estar tan asentado, por sus ciudadanos estar tan acostumbrados
a vivir en lo que él denomina la ciudad terrena, en el egoísmo y en el beneficio de sí. Es esto lo que va a llevar al imperialismo, a saquear otras poblaciones, a un imperio que va a ser tan grande que va a ser difícil controlar, y acá está lo institucional, va a ser difícil controlar los excesos de los gobernantes, el saqueo, la vida licenciosa de los ciudadanos. Y es por eso que él, al igual que los antiguos clásicos, va a preferir quizás una ciudad o un estado más pequeño en donde las instituciones puedan controlar efectivamente, que reine la justicia, controlando, ¿no? La corrupción, el saqueo, las vidas licenciosas. Por tanto, no tiene de vuelta preferencia por alguna forma de gobierno en particular.